José Ramírez y Cleveland sellan un pacto que sacude la MLB. Cuando muchos pensaban que José Ramírez podía probar la agencia libre o presionar por una salida hacia un mercado grande, Cleveland respondió de la manera más contundente posible, con dinero, compromiso y visión a largo plazo. Es oficial. José Ramírez firmó una extensión masiva de 7 años y $175 millones con los Guardianes de Cleveland, asegurando su permanencia en la franquicia hasta el 2032. Un acuerdo que no solo confirma su lealtad, sino que manda un mensaje claro a toda la MLB. Cleveland no piensa soltar a su estrella bajo ningún concepto. De ese total, 70 millones estarán diferidos, una jugada estratégica que permite al equipo seguir siendo competitivo sin destruir su flexibilidad financiera. En dinero nuevo, Ramírez recibirá 106 millones, consolidándose como uno de los contratos más inteligentes y mejor estructurados de la liga. José Ramírez no solo es el rostro de los Guardianes, es su motor. Con 33 años y 13 temporadas completas en la MLB, todas con Cleveland, el dominicano ha construido un legado impresionante. 7 juegos de estrellas, 6 Silver Sluggers y múltiples top 5 en votaciones al MVP. Aunque el premio mayor aún se le resiste, su impacto es indiscutible. En la temporada más reciente, Ramírez volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más completos del béisbol moderno. Bateó para .283, conectó 30 jonrones, remolcó 85 carreras y robó 44 bases, la cifra más alta de su carrera. Poder, velocidad, defensa y liderazgo, todo en un solo jugador. Desde que llegó a la organización en 2009 como agente libre internacional, José Ramírez ha escalado hasta convertirse en el segundo máximo jonronero en la historia de la franquicia, solo detrás del legendario Jim Thome. También figura entre los líderes históricos en juegos jugados, carreras anotadas y bases robadas. Pero este contrato va más allá de números. Es una declaración de principios. Cleveland apuesta por construir alrededor de su estrella en una era donde muchas franquicias prefieren vender talento antes de pagarle. Aquí hicieron lo contrario. Aseguraron a su líder y enviaron un mensaje de estabilidad al clubhouse y a los fanáticos. Con este acuerdo, los Guardianes no solo retienen a su mejor jugador, sino que se garantizan competitividad real en la Liga Americana cada vez más exigente. José Ramírez seguirá siendo el corazón del equipo, el hombre al que todos quieren enfrentar y pocos logran detener. La pregunta ahora es clara. ¿Será este el contrato que finalmente lleve a Cleveland al título que tanto persigue? Los Mets de Nueva York volvieron a sacudir la MLB. Y no, Juan Soto no fue suficiente. Cuando Steve Cohen firmó al bateador más temido del béisbol en 2025, muchos pensaron que la postemporada estaba garantizada. Pero la realidad fue otra. Los Mets se quedaron fuera y el mensaje fue claro. Había que hacer mucho más. Y eso es exactamente lo que están haciendo ahora. En un movimiento que parece sacado de Broadway, los Mets suman al lanzador dominicano Freddy Peralta, uno de los brazos más dominantes de la Liga Nacional. El derecho mocano viene de liderar el circuito con 17 victorias, terminar quinto en el Cy Young y ponchar a 204 bateadores, entrando en un club exclusivo de apenas 9 pitchers con más de 200 ponches en 2025. Y lo más impactante, Peralta costará apenas $8 millones en 2026, una ganga absoluta para un pitcher 2 veces All-Star que llega a una rotación desesperada por estabilidad, luego de que los Mets registraran una efectividad colectiva de 5.09 tras el 12 de junio, una de las peores de toda la MLB. Pero Peralta no llega solo. Steve Cohen entendió que rodear a Juan Soto era obligatorio. Tras las salidas de Pete Alonso y Nimmo, la ofensiva necesitaba refuerzos urgentes, y los Mets respondieron con fuerza. Primero, Bo Bichette, un bate probado cuando está sano. En 2025 bateó para .311,
con 18 jonrones, 94 impulsadas y un OPS de .840. Si la salud lo acompaña, su impacto puede ser inmediato. Luego aparece Luis Robert Jr., un hombre que genera debate. Su pico fue en 2023, pero su producción ha caído en las últimas 2 temporadas. Aún así, su poder, velocidad y defensa siguen siendo herramientas élite que los Mets apuestan a recuperar. A esto se suma Jorge Polanco, firmado por 40 millones, y previamente la llegada de Marcus Semien, completando una alineación diseñada claramente con un objetivo: maximizar a Juan Soto. Porque el mensaje es contundente. Soto es la cara, pero no puede cargar esto solo. Desde que Steve Cohen compró la franquicia en 2020, los Mets han ido 2 veces a los playoffs en 5 años. Para un dueño con $21,000 millones, eso no es suficiente. Esta versión de los Mets es agresiva, arriesgada y construida para ganar ahora. La gran pregunta es inevitable. ¿Alcanzará esta vez? Con Peralta liderando la rotación, más profundidad ofensiva y Juan Soto como eje del proyecto, los Mets creen que sí. Pero en Nueva York, creer no basta. Ahora tienen que demostrarlo en el terreno. Durante años, hubo una pregunta que dividió al mundo del béisbol. ¿Manny Ramírez es un Salón de la Fama o no? Hoy, esa pregunta tiene una respuesta oficial. Tras 10 años en la boleta, Manny Ramírez queda fuera de Cooperstown por la vía tradicional. Una decisión que para muchos es justa y para otros una injusticia histórica. Porque seamos claros desde el inicio, en el terreno, Manny Ramírez fue un monstruo ofensivo. Hablamos de 555 jonrones, más de 1,800 carreras impulsadas, un promedio vitalicio de .312, OPS de .996, 2 anillos de Serie Mundial, un MVP del Clásico de Otoño y 12 Juegos de Estrellas. Números que, en cualquier otra era, lo habrían convertido en inmortal sin discusión. Pero Cooperstown no solo mide estadísticas, mide reputación, mide decisiones y, sobre todo, castiga errores que dejan cicatrices permanentes. Manny Ramírez falló 2 veces las pruebas antidopaje. En 2009 fue suspendido 50 juegos. En 2011 volvió a caer y poco después se retiró. Y ahí cambió todo. Desde ese momento su candidatura quedó marcada con tinta roja. Para muchos votantes no importó que sus números siguieran siendo superiores a los de varios miembros del Salón de la Fama. El mensaje fue claro: el talento no borra las decisiones. A eso se sumó su imagen conflictiva, problemas con equipos, actitudes cuestionadas, desconexión con la prensa. Todo fue construyendo una narrativa que pesó más que los jonrones. Y así, año tras año, Manny se quedó corto del 75%. Nunca cruzó la línea, nunca escuchó su nombre anunciado en Cooperstown. Ahora su destino queda en manos del comité de la era contemporánea, un camino mucho más estrecho, más político y con menos margen de error. Y si los casos de Barry Bonds y Roger Clemens sirven de referencia, el panorama no es alentador. Ellos nunca dieron positivo oficialmente y aún así siguen fuera. Manny, con 2 suspensiones, enfrenta una montaña aún más empinada. La gran pregunta es inevitable: ¿castigó Cooperstown al pelotero o al hombre? Porque si hablamos solo de béisbol, Manny Ramírez ya pertenece al Salón de la Fama, pero el salón dejó claro que su puerta no se abre solo con batazos, sino con una carrera sin manchas. 10 años después, Manny Ramírez pierde la batalla, no por falta de talento, no por falta de números, sino por decisiones que jamás pudo borrar. Y ahora, dime tú, ¿debe Cooperstown perdonar o el castigo fue justo? Te leo.